tardes, bienvenidos a Conexiones, el lunes 4 de septiembre de 2017. Saludos cordiales a usted que nos acompaña como siempre a esta hora de la tarde a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país, también a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Usted nos encuentra también en las plataformas digitales, estamos en el fanpage de TVO Canal 23 en Facebook, en la transmisión simultánea, en las cuentas de Will Salgado y también en Periscope en Twitter. Usted nos va a encontrar ahí en la transmisión de toda la programación de TVO Canal 23. Si desea puede descargar también la aplicación TVO Canal 23 desde su smartphone y entonces nos acompaña en cualquier país en el mundo. Vamos a tener habilitados dos números de teléfonos. Si ustedes desean participar pueden hacerlo: 2263-0023, 2264-9179. Mientras tanto, quiero mostrarles a ustedes un poco lo que ha ocurrido en las últimas horas, también lo que han mostrado los principales medios en nuestro país. Lo tenemos ahora en el full pantalla. Fallos en gestión de Corte Suprema de Justicia costaron $4.3 millones, dice la versión de la prensa gráfica de este día. Auditorías internas evidencian unas 700 irregularidades que generaron pérdidas. La foto destacada tiene que ver con la convención del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena que se ha desarrollado el día de ayer. Estos son un poco los detalles, que son más de $120.000 en promesas de pago fraudulentas en Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, la Autoridad Marítima Portuaria, que prepara una demanda por buque varado en la Unión, la panameña Guazapa S.A., ligada al conglomerado Alba Petróleos, no acató la orden de retirar el buque ni pagó una multa. Un comunicado también de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones, donde hace referencia a la reflexión a los trabajadores salvadoreños y todo lo que se está generando de discusión en torno a este tema de las pensiones, sobre todo por una propuesta que supone que va a presentar el Ejecutivo en las próximas horas o en los próximos días. Más adelante estaremos viendo esto con nuestro invitado de esta tarde. Hablaremos un poco del tema de pensiones. También dice la prensa gráfica, critican al gobierno de El Salvador por anunciar su tercera propuesta para las pensiones. Arena ha señalado que el Ejecutivo retrasa el estudio de la reforma en la Asamblea a través del FMLN. Dicen que hay consenso, pero se ignora. Aquí tenemos algunas declaraciones que recoge el diario de hoy. Arena dice que Lorena Peña está bloqueando pensiones. Interiano, que criticó ayer que a pesar de la propuesta de reforma de los partidos de oposición, el gobierno insiste en enviar otra. El partido pide comisión especial para resolver este tema. Esta es alguna información que se ha generado esta mañana en declaraciones del fiscal general de la República, Douglas Meléndez, donde hace referencia a, se lo voy a leer, este tweet que se subió y que de las declaraciones que él dio esta mañana dice: en los últimos meses he recibido amenazas serias. Una de ellas me dice que abandone el país el 15 de agosto con todo y mi familia. Obviamente esto ya pasó y él ha decidido quedarse en el país. Dice el fiscal, la amenaza dice que he alado malas pistas por los casos que he tocado y amenazan a mi familia. Bueno, hay algunos detalles también. Dice que ante las situaciones anormales, dice el fiscal, debemos responder con acciones anormales. Por eso no es mala la idea de decretar estado de emergencia. Habría que ver en qué términos. Hay más detalles de lo que ha subido la Fiscalía. Mientras tanto, el diario de hoy en su portada dice este día: la PNC en alerta por plan de ataques de las pandillas. Carta de pandillas a Capres pudo cambiar desenlace en el caso Tregua, la versión de diario El Mundo, y la Corte Suprema de Justicia que se aprueba seguro de salud y más plazas. Pues bien, este es otro tema. Con esto vamos a cerrar la presentación de los temas más importantes. Venezolanos discuten el futuro de Alba Petróleos en el país. Bien, queremos agradecer esta tarde que está con nosotros en nuestros estudios Rodolfo Parker, diputado del Partido Demócrata Cristiano PDC y obviamente secretario general del mismo partido. Doctor, siempre bienvenido, buenas tardes, un gusto. Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación, William. Bueno, perfecto, vamos a tener varios temas en agenda, doctor, vamos a tratar de avanzar porque son varios y muchos temas. Pero bueno, antes de iniciar, recordarles a ustedes de nuestro patrocinador de Conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos, que tiene una promoción muy particular que corre a partir del 1 de septiembre al 31 de octubre. 57 premios, 19 pantallas de 32 pulgadas, 19 licuadoras Oster, 19 tarjetas de regalo de $25. Les recuerdo, esto va del 1 de septiembre al 31 de octubre. Bien, doctor, para iniciar me gustaría que abordáramos un poco sobre un tema que se generó la semana pasada. Se eligió magistrados de Corte de Cuentas de la República, ya a su presidenta, y a los que serían más o menos 48, 72 horas después, el Centro de Estudios Jurídicos presentó un recurso ante la Sala de lo Constitucional por considerar que se ha violentado los principios, sobre todo los que emanan o han sentado jurisprudencia en aquellas sentencias que ya fueron emitidas en el pasado por la Sala de lo Constitucional y que derivó también ya de alguna forma en que en 4 oportunidades la Sala ha rectificado la plana de Asamblea Legislativa.
Me reiteraba antes de comenzar la entrevista, usted no votó en este proceso de elección. Explíquenos. Por definición no es que los diputados tienen que ser todos abogados, pero yo sí soy abogado. Claro. Y evidentemente si uno lee una sentencia y recoge lo que son los parámetros jurisprudenciales, a partir de ahí uno toma nota y sabe pues que esa es la ruta que necesariamente se debe seguir. Eso es lo que me habría llevado a mí, en nombre del Partido Demócrata Cristiano, a decir que nosotros nos íbamos a abstener de participar en el proceso porque no se estaba cumpliendo los parámetros a los que hemos hecho referencia, dictados por la sala, y que no hacíamos entonces una alusión crítica en lo que respecta a las personas, sino que al procedimiento de elección. Por decir un caso que resultaba pues como muy evidente, uno de estos parámetros ha dictado que si tú eliges a Juan, tienes que decir por qué no fue Pedro. En otras palabras, si fueron estas 3 personas como propietarios y estas 2 personas como suplentes, ¿por qué fueron electas estas 5 personas y no las restantes? ¿O qué potenciales adicionales o atributos adicionales tenían estas personas para haber resultado ellas electas y no los demás? Eso habitualmente no se ha hecho, ¿no? En el pasado... No se ha hecho y se sigue sin hacer. Tan es así que sí tomé nota que, si no me equivoco, el Centro de Estudios Jurídicos anunció que iba a presentar un recurso de inconstitucionalidad de este nombramiento, de estos nombramientos, y igual observé que ellos hablaban del procedimiento. No se permitían, al igual que nosotros, hacer juicios críticos con respecto a las personas. Entonces, pues eso, y sí, destacar que nosotros habríamos, incluso en la comisión política en la que participamos en el contexto de estas elecciones, que no entendíamos por qué hacía un año que habíamos presentado como Democracia Cristiana una reforma al reglamento interior de la Asamblea Legislativa para mejorar y darle mayores canales de participación y de transparencia a la elección de los cargos de segundo grado, incluidos los magistrados de la Corte de Cuentas, un año en el seno de la comisión política, y esta es hora que no se había estudiado. Entonces dijimos nosotros, miren, hemos algunos presentado este tipo de herramientas y consideramos que vendrían a robustecer, a mejorar el proceso de elección. Y esta es hora, como repito, que no la han querido, evidentemente no la han querido tomar en cuenta en la Asamblea Legislativa. La semana pasada estuvo con nosotros acá Guarcine y Blanco Reyes, magistrado de la Sala de lo Constitucional, y un poco, obviamente tampoco él anticipó un poco criterios porque él sabe perfectamente, ¿no?, que sí, se adelanta principios o alguna declaración puede ser apartado de ese proceso, sobre todo que ya hay una demanda presentada por el mismo caso ante la Sala de lo Constitucional, pero él sí recordaba un poco sobre todo lo que ha ocurrido alrededor de sentencias anteriores. Y decía, bueno, ahí está todo el tema de la honorabilidad, la idoneidad para el cargo, pero también la parte de pertenencia partidaria. Entonces decía, bueno, lo que hay que revisar, habrá que revisar es los requisitos que ya se establecieron con anterioridad. Pero hasta ahí, esa parte usted no la ha advertido en el tema de militancia partidaria, ese tipo de cosas, sobre todo con la presidenta que ha sido electa, que en su momento se dijo de que 25 días antes de ser juramentada prácticamente presentó entonces una carta de que había renunciado ya al Partido de Conciliación Nacional en su momento, no al PCN. Pues más allá de las formas, a mí sí me parecería una impropiedad que si hubiese un motivo para evaluar y de pronto hasta descalificar el nombramiento que particularmente me mencionas, William, entonces sería una injusticia que se le aplicara ese criterio a la profesional que resultó electa como presidenta, porque los que estamos ahí sabemos que ella no tenía ninguna vinculación con el PCN, incluso fue pues bastante manifiesto de que no tuvo nada que ver el PCN con su impulso en cuanto a su propuesta. PCN ni siquiera presentó propuesta, al igual que la Democracia Cristiana. Es decir, fueron Gana, FMLN y Arena quienes presentaron en su momento listados de propuesta. Algunos optamos, como el caso nuestro, de mejor para no participar, ni siquiera nos permitimos presentar una propuesta. Y con eso lo que queríamos era dar al menos un pequeño aporte en dirección a que no estábamos en el plano de entrar en un daca-daca, que no estábamos ni por asomo en la intención de hacer canjes, es decir, cuotas. Y
no logramos la modificación del reglamento hasta en este momento, no lo hemos logrado, pero alguna enseñanza habrá dejado nuestra actitud de no entrar ni siquiera en apariencias en un plan de reparto de cuotas. En su momento, Francisco Merino, diputado del Partido de Concertación Nacional, advirtió de que ellos estaban viendo la posibilidad de que lo que ocurriera alrededor de siempre de esto era el reparto de cuotas. Sí. ¿Hubo o no hubo reparto de cuotas? Digo, por lo que ustedes pudieron observar o cómo se planteó este proceso, doctor. Como nosotros no participamos incluso en varias reuniones, muy probablemente, más bien seguramente, hubo reuniones bilaterales entre los partidos proponentes, es decir, entre Arena, FMLN y Gana. No nos consta el tipo de acuerdos a los que ellos llegaron. Nunca participó la Democracia Cristiana, mi persona, en alguna de esas reuniones, de tal forma que como para decir que nos consta, lo que podíamos intuir, pero no nos consta. Ahora, entonces, como para recapitular sobre este tema, ¿ustedes lo que más objetaron fue el tema de la forma o el fondo? El procedimiento, es decir, que por un lado, algunos aspiramos que ese procedimiento sea realmente participativo ante los ojos, particularmente de la academia. O sea, ¿sigue habiendo un déficit en ese sentido? Definitivamente sí, y yo no entiendo por qué. No se trata de que la Asamblea renuncie incluso a lo que es una responsabilidad constitucional de realizar este tipo de elecciones. Pero, ¿cuál es el problema de darle, para el caso, participación en las universidades cuando estás en el proceso de depuración de las listas? ¿Cuál es el problema? Si al final es una contribución que te están dando componentes de la sociedad civil en dirección a que te encuentres con mayores elementos, mayores veedurías, en dirección a seleccionar a los más idóneos profesionales para estos cargos. Perfecto, bueno, creo que podemos pasar a un tema en el que ustedes han estado trabajando ya con algún tiempo, doctor, y lo mostraba en las imágenes de lo que han recogido los medios en comunicación en el país en los últimos días, las últimas horas, y tiene que ver con el tema de pensiones. Parece que nuevamente el escenario, el ambiente, al menos mediático, se ha vuelto a tensionar, ¿no? Hemos visto campaña, tanto del sector privado también como de gobierno, bastante fuerte. De repente uno piensa que bastante subidas de tono, ¿no? De repente parece que se va escalando más la confrontación en ese nivel y las propuestas, ¿dónde quedaron? ¿Dónde están? O sea, me gustaría que nos diera una perspectiva general en principio sobre el tema de las pensiones para que después hablemos quizás un poco más en el detalle, porque también debo entender que ustedes han sido parte de una iniciativa, ¿no? de partidos políticos en la Asamblea. Quiero confesar que cuando yo me percato de que no va este tema en la agenda de la Comisión de Hacienda este día, me causa una sensación de vacío institucional, porque sí creo de que este es el tema que reviste mayor urgencia. Perdón, doctor, me está hablando de la... Hoy, este día, hubo Comisión de Hacienda a las 2 de la tarde. Exacto. Y esta es hora que no se ha agendado el estudio de la propuesta que presentamos de 5 partidos políticos, 4 partidos políticos, nos congregamos, y quiero explicar, dame un minuto, William, sobre esto. No, solo una aclaración, es porque es para la agenda de jueves, o sea que el jueves no estaría entrando a discusión la propuesta de ustedes, tampoco, mucho menos. Ni siquiera entró a la Comisión de Hacienda de hoy. De acuerdo. Mucho menos estaría entrando en la agenda del día jueves, cosa curiosa. Bien. Pero quería decir que en una oportunidad estamos en una Comisión de Hacienda y llegó el señor ministro de Hacienda con su equipo a explicarnos lo que era la última propuesta presentada por el gobierno. Eso hace unas 3 semanas atrás, un poquito más. Y nos causó una, pues, no buena impresión, en el sentido de que incluso los números en que dentro de la exposición se estaba fundamentando la propuesta, esos números no correspondían a la realidad. Y hablamos de números importantes. Por decirte un caso, aparecía en una gráfica que las erogaciones hacendarias para el año 2017 serían de 606 millones de dólares, es lo que el Ministerio de Hacienda tendría que sacar de la bolsa, cuando realmente son 240 millones de dólares, incluyendo octubre, porque lo demás se cubre con los IPS, o sea, no con el dinero de Hacienda, por decir un ejemplo, pero en varias cifras que no correspondían a la realidad. A partir de ese momento comienzan conversaciones entre los demás partidos y digo, miren, algo tenemos que hacer, esto no puede seguir así, esto está a la deriva. Ya teníamos prácticamente todas las cartas en la mesa porque tenemos más de un año de estar discutiendo el tema previsional,
hemos escuchado, recibido la propuesta de ICP, las dos propuestas del gobierno, una de ellas descalificada por la misma superintendencia financiera, cuando habría dicho el propio superintendente de que no tenía viabilidad una estructura financiera que las respaldase. Y dijimos nosotros, miren, ¿por qué no entonces hacemos un esfuerzo? Porque ya conocemos qué es lo que el gobierno quiere. Ya tenemos a la mano lo que fue calificado como una propuesta robusta por el Banco Mundial, claro, la propuesta de Iniciativa Ciudadana. ¿Por qué no tomamos la estructura financiera que está avalada y sobre esa base trabajamos insertándole los componentes que no dañen la estructura financiera, sino que buscando que haya mayores beneficios para los trabajadores y buscando también cuál es la fuente de los recursos que se requerirían para mejorar los beneficios? ¿Eso no implicaba hacer una especie de mix de la propuesta del Ejecutivo más la otra propuesta? No. El gobierno, William, fundamentalmente, no hablando del FMLN, hablando del gobierno, nos habría señalado en distintos momentos tres cosas. Pues es que se me quede algo de menor detalle, pero una, que consideraba el gobierno que no podía hacerle frente al pago de la tasa de interés del 4% de una sola vez en lo que respecta a los SIPs emitidos con anterioridad. Que estaban al 1%, ¿no? Sí, que estaban al 1%, sí. Ya por un fallo de la sala y una reforma legal, eso ha venido increciendo. Pero ellos decían, ahorita, como la reforma se está planteando para este instante, ir de un solo al 4, pues no. Entonces hicimos nosotros un ejercicio numérico y lo hicimos en una forma progresiva como una alternativa. La hemos sometido a consulta antes de presentar lo que fue la propuesta integradora y los números casaban bien. Entonces, de tal manera que empezábamos con un 2.5, que es donde el gobierno sí está en la disponibilidad y capacidad de pagar, pero para recompensar después que no fuera el 4, sino que subiríamos al 4.5. Ese 0.5 adicional compensaba. El otro punto, el gobierno decía, miren, nosotros no podemos quedar con una contingencia abierta que en el futuro resulte que al gobierno, o sea, Hacienda, le corresponda pagar N cantidad de millones en lo que respecta a los sistemas anteriores. Sí. Que el sistema que se diseñe le pueda hacer frente al pago de las pensiones y, si al caso, que el Estado no tenga que pagar arriba del 5% sobre el presupuesto general de la nación. Para decirlo en cifras absolutas, hoy por hoy, alrededor de $200 millones al año. Eso nosotros lo retomamos, vimos la viabilidad y lo hemos insertado en la propuesta integradora. De ahí el gobierno habría dicho, vean, por otra parte hay ciertos aspectos como por ejemplo que la pensión no exceda de $2.000, en Europa es 2.000 euros, y nosotros revisamos los 4 partidos políticos y vimos que si al caso, si lo llevamos a una pensión máxima de $2.000, estaríamos afectando ni siquiera al 2.5% de la población de cotizantes y por tanto de pensionados. Porque es un segmento muy pequeño el que muy reducido, más allá de los 2.000. Hicimos estudios comparativos con otras partes del mundo y dijimos, hombre, pues hagámoslo. Y también entonces lo hemos hecho. En fin, las cosas que el gobierno nos habría destacado con precisión, que eran, como decir, puntos de honor, los hemos recogido todos. Ni un punto de honor lo hemos dejado fuera de la propuesta integradora. Claro, vinimos nosotros y teníamos otros retos. Dijimos, tenemos que mejorar el pilar solidario, porque así le vamos a garantizar hoy por hoy a personas que no lo tendrían garantizado la pensión vitalicia, a todos. Vaya, porque un paréntesis, doctor, sí. Y me aclara después eso, pero siempre se habla sobre las propuestas, es un poco, algunos sugieren que es imposible que alguna de las propuestas no tenga algún efecto negativo sobre los trabajadores, sobre el pensionado. Te voy a precisar. ¿Hasta dónde, y explíqueme eso, hasta dónde, digamos, una puede tener más impacto que la otra o menos, o suaviza, digamos, las consecuencias? Sí, las cosas no se pueden hacer por arte de magia. Si tú hablas de que mejores los beneficios para quitar la demagogia o el populismo de por medio, tienes que decir cuál va a ser la fuente de los recursos con lo cual vas a mejorar, aunque sea gradualmente, los beneficios de los trabajadores. Por eso vinimos nosotros, cosa que el gobierno no se ha atrevido a hacer, ni siquiera la ICP, y dijimos, miren, nosotros sí queremos que las pensiones sean vitalicias para todos. Entonces dijimos, pero como no queremos subir la edad, porque la gente nos pide no subir las edades, claro. Entonces dijimos, hombre, subamos entonces un punto de la aportación, tanto del trabajador como del patrón. 2 puntos adicionales que irían direccionados a fortalecer
la cuenta solidaria, el pilar solidario, la cuenta colectiva. Y lo hicimos. Y eso, como repito, nos está garantizando la pensión vitalicia, pero también dijimos, queremos mejorarla hasta donde podamos. Y como hoy por hoy no estamos como en España, que han logrado en cuestión de un año subir de tal manera que hoy son 6 trabajadores por cada pensionado. Aquí estamos mal en cuanto a la generación de empleos. Entonces, sometiendo las cifras a un buen estrés, dijimos, miren, también busquemos dar como cotizantes y ya como pensionados una aportación que hoy día no existe. Sí. Y hemos hecho una escala que va del 3% hasta el 10% para quienes tengan una pensión ya más alta. En términos generales, la gran mayoría de pensionados se les estaría tomando una aportación de no más de $9 al mes, pero para garantía de ellos mismos. Y siempre la intención de no tener que subir las edades. Lo que yo no puedo entender, William, yo no puedo aceptar, es que vengan después propagandas, en este caso del gobierno, donde digan, es que yo te voy a pagar $750. Eso le iba a consultar, porque claro, entonces ese es un spot, pero un momento, $700, un momento. ¿de qué estamos hablando? Y yo le diría, sí, pero para justificar, en otras palabras, el gobierno para justificar que pase a administrar una muy buena porción de las pensiones, de los ahorros de los trabajadores, te ofrece dulces que no va a poder cumplir. Es físicamente imposible. Es decir, esta es cuestión de 2 por 2 son 4. Claro, si vengo yo y digo, miren, yo les voy a regalar $1,000 a cada persona, pero dejen que yo les administre el dinero 5 años. Cada quien tendrá que ser suspicaz y pensar, ¿será que ese ofrecimiento se va a poder cumplir? Entonces están haciendo ofrecimientos que no se pueden cumplir y uno lo dice con propiedad porque para haber presentado nuestra propuesta hicimos estudios. Es más, por factor de responsabilidad, dejamos incluidos mecanismos que existen hoy día en Europa. Por ejemplo, en Europa existe lo que se llama gatien, como gatillos, que se activan automáticamente sin tener que estar siendo sometidas a la Asamblea Legislativa. Si resulta que los fondos van menguando y no van cumpliendo con el pago de las pensiones, a los pensionados, es decir, a los que ya están retirados, entonces ocurre que se activan automáticamente esos gatillos y te suben la edad. Porque, repito, de un lado tiene que salir el dinero. Y no tiene que ser que te suben la edad de pronto de tajo de 55 a 60 años, sino que podría ser 55 años un mes. Pero ese no es el caso en este momento de lo que estamos hablando de las propuestas. Pero nosotros sí lo hemos incluido en esa propuesta. Considerado en esa propuesta. Exactamente. Ya. De tal manera que lo que quiero decir con esto es, no puede ser y no existe en la mesa hoy por hoy ninguna propuesta que esté ofreciendo los beneficios que la propuesta integradora han presentado. No existe ninguna otra propuesta y al mismo tiempo que haya identificado los recursos de dónde se van a obtener para darle plena garantía a los cotizantes. Uno, que se van a respetar sus ahorros individuales y segundo, que se les van a dar las prestaciones que nosotros les estamos garantizando y que además se va a garantizar que existan los recursos para que esas prestaciones efectivamente se puedan cumplir. Bueno, y quiero cerrar con este párrafo, con 2 párrafos de lectura de este comunicado que es de Iniciativa Ciudadana para las Pensiones. Ellos dicen, como Iniciativa Ciudadana para las Pensiones hemos trabajado en conjunto con decenas de asociaciones civiles una propuesta sólida y técnicamente viable que mejora el sistema de pensiones y tiene al centro el bienestar del trabajador. Nos sentimos satisfechos, dice, que sus principios estén presentes dentro de la propuesta integradora presentada por 4 de los 5 partidos en la Asamblea Legislativa, justo lo que usted estaba hablando. Sin embargo, nos preocupa, dice, que persista la intención de apropiarse del fondo de pensiones propiedad de ustedes, los trabajadores. Para la gran mayoría de salvadoreños es clara la intención del gobierno de confundir a la población promoviendo un proyecto de reforma confiscatorio que despoja o te despoja de los ahorros que has logrado trabajando toda tu vida. Además, dice, del 60% de tu ahorro futuro. La propuesta del gobierno tiene como fin pagar sus gastos con tu dinero. Bueno, continúa. Nos quedamos en el punto, hacemos una pausa, vamos a redondear sobre este tema porque me interesa que hablemos de otros de Nación también. Hacemos una pequeña pausa, habilitamos 2 números de teléfono, si desean ustedes participar pueden hacerlo. Mientras tanto, les recuerdo de nuestro patrocinador de conexiones, Almacén de Bomba, la explosión de precios bajos con una promoción de aniversario que inicia justamente o inició el 1 de septiembre y termina el 31 de octubre con 57 premios para usted. Vamos a la pausa, regresamos.
Desde 1956, ABES, Asociación de Avicultores de El Salvador, trabaja por mejorar la productividad, eficiencia y competitividad de la industria avícola, garantizando seguridad alimentaria a la población a través de productos nutritivos y de primera calidad. El pollo y huevo contienen alto valor proteico, indispensables en una dieta balanceada. ABES, 60 años brindando nutrición a las familias salvadoreñas. Siga con nosotros, Rodolfo Parker, secretario general del Partido Demócrata Cristiano, nos acompaña en nuestros estudios en vivo acá en San Salvador. Hemos hablado en la primera parte de la entrevista sobre el tema de las pensiones, un tema de crisis, de mucha urgencia para este país, para todos, si estamos pensando en el presente y el futuro de cada uno de nosotros, sin duda alguna. Pero bueno, doctor, redondeemos un poco sobre la idea del tema de pensiones, porque el diario de hoy recoge, por ejemplo, esta declaración, dice el Partido Arena, y eso lo dijeron ayer en el marco de la Asamblea General. Ellos señalan a Lorena Peña de que está bloqueando las pensiones y un poco dicen, no es casualidad que la presidenta de la Comisión de Hacienda y diputada del femenino, Lorena Peña, dice retrase las reuniones en asamblea para analizar las propuestas de reforma a las pensiones. La pregunta puntual es, ¿con qué tanta celeridad o no se está viendo este tema o cuál es el nivel de urgencia que tiene el tema de discusión en asamblea legislativa y de quién depende un poco que esto pueda estar en agenda permanente? Muy buena falta nos está haciendo Francis Hato Asbun, que Dios lo tenga en su gloria, porque esta es hora, y lo confieso así abiertamente, yo ya hubiera ido a buscarlo a él, a la casa presidencial, a decirle, Francis, esto es grave. ¿Qué está pasando por parte del gobierno? Que no le da, siendo el principal responsable, además de interesado, porque la propuesta integral que hemos presentado nosotros, además de por sí, automáticamente resuelve el problema fiscal y de caja, en lo que respecta a lo que el Estado hoy por hoy tendría que pagar en octubre, tanto como servicio de deuda de los CIPS, como del pago de los sistemas anteriores, que pueden ser como 110, 120 millones de dólares, dinero que el Estado no tiene, y nuestra propuesta además resuelve esto. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esperar o ir como tan a fuego lento? No va a poderse decir después que hubo imprevisión y que por tanto caemos en calamidad, porque la propuesta nuestra claramente resuelve el problema y la hemos presentado ya hace casi 2 semanas atrás. Entonces, yo no me explico, pero lo quiero manejar en una forma constructiva. Tendremos que buscar algún nivel de interlocución que hoy por hoy no tenemos, pues hay un vacío importante con la falta de secretario de Gobernabilidad para poderle plantear al gobierno nuestra enorme preocupación, que estamos en el rigor, al filo del tiempo necesario, pero suficiente, para poder impulsar esta reforma y primero dejarle ya certidumbre al país de que nadie va a tocar los ahorros de los cotizantes y por otra parte que se ha buscado que todos los trabajadores tengan las mejores prestaciones, que es perfecta nuestra propuesta y con esto cierro, William. No, porque lo que no hemos logrado es ampliar la base de tal manera de que puedan entrar como cotizantes enormes sectores de la población, entiéndase el sector informal de la economía, que hoy por hoy pues no tienen acceso a una pensión porque no son cotizantes. Pero este será un tema que tendremos que resolver con patriotismo y buscar la manera entonces de cubrir este déficit. Por lo demás, no solo es una propuesta integradora, por lo demás es también una propuesta integral. Ahora, pero uno se pregunta, doctor, ¿hay un sentido de urgencia sobre el tema? Eso está claro. Sí, el 9 de octubre hay que empezar a pagar. Sí, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué continúa dilatándose tanto no solo la discusión, sino el hecho de que logren arribar a acuerdos concretos? Y uno se pregunta en medio de todo esto, bueno, Benito Andión estuvo en el país por muchos días, en varios meses diferentes, haciendo un esfuerzo encomendado por Naciones Unidas, ¿no? Haciendo un esfuerzo por tratar de acercar posiciones en este país y darle un poco más de viabilidad, pero al final debemos entender que el esfuerzo de él prácticamente fracasó. Estoy mezclando dos cosas, pero me parece que tienen relación en términos de decir, bueno, pero este país puede tener viabilidad, porque ya vamos a hablar y le quiero escuchar la opinión suya sobre el tema de la seguridad pública por declaraciones que ha dado el fiscal esta mañana, ¿no? Que son delicadas, me parece. Pero bueno. El delegado de Naciones Unidas, don Benito Andión, no entró a administrar cuestiones de orden coyuntural y eso se nos habría pues hecho ver tal cual a los distintos interlocutores. Eso explica de una u otra manera por qué no habría entrado a tocar temas como el relativo al sistema previsional. Por otra parte,
si alguna razón puede existir en cuanto a estos atrasos, que en principio sí resultan inexplicables, es que el ministro de Hacienda en una oportunidad nos hizo ver que el gobierno estaría contratando los servicios de un consultor para valorar, yo entendería, la propuesta presentada por nosotros, y que se tardaría algunos días para realizar esos estudios. Nosotros estamos atentos a que se nos diga si estos estudios realmente se hicieron. Pues si no se hicieron, yo te cerraría diciendo, si no se hicieron y si no se nos presenta con prontitud, quiere decir esta misma semana, el resultado de ese estudio, es que simple y sencillamente no había ninguna razón para atrasar, entrar en esta materia y buscar resolverla lo más pronto posible. Ahora, la polarización de la que tanto se está hablando en el país, doctor, efectivamente está generando impacto en todos los niveles. ¿Es eso un poco el reflejo de lo que tenemos? Y digo, bueno, parece que puede ser más complicado, sobre todo porque tenemos a la vuelta elecciones para diputados y alcaldes y después tenemos presidencial. O sea. Imagina que fuera un escenario hipotético, que fuera deliberado por parte del gobierno no avanzar en la aprobación de la reforma al sistema de pensiones. Sería evidentemente, si ese propósito fuera real, evidente es que es para generar mayor polarización. Y en este caso, la polarización específicamente con el Partido Arena. Y esa polarización a lo que llevaría es que quién es el culpable o el responsable de que no se le habría pagado a cerca de 200,000 pensionados su pensión en el momento oportuno, y que además sí nos estarían llevando a nivel del crédito del país ante el mundo nuestros títulos prácticamente como títulos basura, a un nivel similar, equivalente o idéntico a como están los títulos emitidos, en este caso por Venezuela. Eso sería gravísimo, ese sería el acabose. O sea, si hubieran intenciones, digo, deliberadas de llevar el país en esa dirección, wow, entonces esto sería otra historia y nos tocaría a los terceros, primero, hacer ver, denunciar, y segundo, pues ver qué sugerencias podemos hacer para que haya control de daños del enorme perjuicio que se le estaría generando al país. Por eso no es razonable, no es aceptable, no es permitido en la condición en que nos encontramos nosotros, porque a quien le toca pagar los platos rotos es a la gente más vulnerable de El Salvador, de que se permitan, particularmente los partidos mayoritarios, estarse acusando de que quién es el verdaderamente responsable de estos atrasos o de estos eventuales no pagos. La solución está hoy, hay una propuesta, con racionalidad las propuestas se discuten, se manejan y se tiene que concluir, y ya en este caso no damos tiempo para más, no tenemos tiempo para más. Ahora, pero lo que sí está claro que eventualmente hasta hoy entonces en Comisión de Hacienda la propuesta que hicieron los partidos políticos no está... Ni se ha empezado a discutir. Ni siquiera se ha discutido. Ni siquiera se ha agendado. O sea, tampoco podemos esperar entonces que haya discusión de otras propuestas o de otra iniciativa que el Ejecutivo está a punto de presentar. Se tiene que discutir la propuesta nuestra. Tú presentas una propuesta, la otra parte está obligada a referirse, a discutirla y a indicar qué es lo que a juicio de esa otra parte no está bien o cómo esa otra parte la puede mejorar. No con ideas demagógicas o populistas. Eso tampoco es aceptable. De acuerdo, pasamos al otro punto, el tema de seguridad. Doctor, el fiscal general de la República dio algunas declaraciones a un medio de comunicación esta mañana y bueno, soltó varios hechos que de verdad parece que está preocupando mucho a la población en este país, sobre todo por, ya no lo está diciendo cualquier persona, es el fiscal general. Dice que en los últimos meses, y esto es textual, en los últimos meses he recibido amenazas serias. Una de ellas me dice que abandone el país el 15 de agosto con todo y mi familia. La amenaza dice que he alado malas pitas por los casos que he tocado y amenazan a mi familia. Un poco su interpretación de esto, doctor. Bueno, que a un fiscal general de El Salvador, de nuestro país, en momentos donde hay tanto asesinato, tanto homicidio, donde la vida no es vida, son muertes sucesivas, no es raro que a un fiscal general pues le amenacen. Eso no. Ahora, en cuanto a eso, el fiscal tiene que saber que tiene el respaldo de todo un país, o sea, no es de menos, él es representante legal de la nación entera. Ha tenido situaciones difíciles hoy con esto de que el caso
de la tregua, que es un caso a que el país entero le ha venido dando seguimiento, pues no lo pudo presentar en forma exitosa ante los tribunales de justicia. Eso ha sido un revés enorme para la Fiscalía General de la República. Yo más bien creo de que es ahí donde Fiscalía General tiene que saber ponderar cuáles son los casos de nación, los casos estratégicamente relevantes, para quizás concentrar la mayor parte de energía de Fiscalía General en esos casos. ¿Y eso por qué? Porque no sufran, tiene que identificar recursos, condiciones que no sufran, tienen para... no tanto por los recursos, sino que por la expertise, es decir, por las capacidades de los fiscales, del recurso humano, del criterio del fiscal general de la República, que es el primero obligado a que esos casos tengan sucesos exitosos en los tribunales de justicia. No pueden andar en 20, 30 casos al mismo tiempo. Y es ahí donde el fiscal general creo que tendrá que tomar sus propias medidas después de valorar lo que está ocurriendo en ese tipo de casos para asegurarse que una vez presentados ante las instancias, pues resulten exitosos. Ahora, me gustaría saber un poco cuál puede ser el nivel de participación de Asamblea Legislativa en medio de toda la situación de seguridad pública que se está viviendo en el país por el tema de excepcionalidad de las circunstancias que tenemos. El fiscal general dice en uno de los tweets que se escribió desde la cuenta de la Fiscalía en el Twitter, dice: ante situaciones anormales debemos responder con acciones anormales. Por eso, dice, no es mala la idea de decretar un estado de emergencia. No lo habíamos escuchado hasta hoy viniendo de un funcionario como el fiscal, pero ahora se está hablando de estado de emergencia. Bueno, ahí es cuestión de... yo no voy a ser crítico a la expresión del señor fiscal, pero sí crítico de la idea de un estado de emergencia. Decía de quienes hemos visto más cosas, no solo aquí, sino que también en otras latitudes, en otras partes del mundo. Y sabemos perfectamente que un estado de excepción termina de afectando a la gente entera, es decir, a los grupos poblacionales en general. Cuando, si bien hablamos de medidas excepcionales, la Constitución de la República establece concretamente en el artículo 13 medidas de defensa social, donde las instituciones van a atacar en forma focalizada el problema, pero sin afectar a la población entera. Un estado de sitio, un estado de emergencia afecta a todos los salvadoreños en cuanto a restricción de sus libertades fundamentales. Puede ser de movimiento, incluso libertad de expresión, o depende de cómo se plantea, ¿no? Por ejemplo, depende de cómo se plantee. Pero por otra parte, repito, ahí está la capacidad del Estado de defenderse con medidas extraordinarias donde no afecta a la población entera y focaliza sus recursos para atacar a donde esté el tumor. Yo más bien diría, y ese criterio muy madurado de parte nuestra, incluso se viene presentando a través de propuestas escritas y bien articuladas a la Asamblea Legislativa, se ha discutido en foros la aplicación de este tipo de medidas de defensa social, pero no de emergencia, defensa social, yéndose a atacar focalizadamente el problema, pero sin afectar al conglomerado social entero. Para cerrar el segmento, ¿podemos esperar todavía entonces la participación de Asamblea Legislativa con algunas acciones o partidos políticos como el suyo, por ejemplo, de tomar algunas medidas, de hacer propuestas en Asamblea a nivel de legislación, o ya estamos hablando de una cuestión más estrictamente operativa? Estas propuestas, William, se vienen manejando, recordarás la reunión de Ataco, sí, allá en Aguachapán, donde estuvimos todos los partidos políticos. Eso fue hace 2 años, si no me equivoco. Por ahí, 2 años. Un poco más quizás, sí. Desde ahí, los partidos políticos teníamos que haber hecho estudios y presentado propuestas para eso, para atacar este problema tan grande de la delincuencia y el restablecimiento de los valores y generar mayores oportunidades de trabajo y romper esos círculos viciosos. El PS llevó su propuesta, el gobierno llevó su propuesta, hubo otros partidos que también lo hicieron y lamentablemente nada ha caminado en dirección y con la rapidez que las circunstancias ameritan. Lamentablemente, pero ideas están ahí. Yo te diría, blowing in the wind, flotando en el viento. De lo que se trata es de que se atrapen esas ideas, que exista la voluntad, la visión, pero la capacidad de realizarlas. Bien, nos quedamos en el punto, hacemos una pausa comercial, la última pausa. Cuando regresemos hablemos un poco ya de cómo se están preparando ustedes para elecciones de diputados para el 4 de marzo del próximo año. Este día, me estaba recordando usted la fecha, está cerrando el periodo de inscripción de coaliciones ante el Tribunal Supremo Electoral. Pues bueno, hablamos del tema electoral después de la pausa. Regresamos.
En este segmento quiero leer algunos comentarios de quienes nos escriben a través de la cuenta en el Facebook. Dice Edgar Díaz: saludos a mi gente que vive en El Salvador y que Dios tenga piedad de tantos muertos. Somos hermanos y matándonos los unos a los otros, de eso no se vale, mi gente. Dice Ángel Salazar. José Ramos dice: gracias por mantenernos informados desde Nueva York. Diana Contreras: no digan mentiras, dice, ¿cuál dinero si las pensiones ya se las robaron? Mauricio Funes y Sánchez Serén: ¿de qué pensión hablan? Edith Santos, saludos a ella. Bueno, un par de comentarios del segmento anterior. Bueno, no, sí, sobre las pensiones de lo que se trata es que alrededor de un poco más del 50% de todos los ahorros están siendo administrados en forma directa y en inversiones que no tienen que ver con el Estado, con el gobierno, y es donde estaríamos en riesgo de que sí puedan pasar a ser administradas y me refiero por la administración pública, independientemente de qué partido esté en el poder. Entonces, de lo que se trata es que lo que se ha colocado en certificados de inversión provisional se vaya reduciendo lo más posible, y por otra parte que ya ningún centavo de las pensiones de los cotizantes esté sirviendo para financiar la caja de los gobiernos. Y hoy por hoy de eso se trata. Bien, hablemos de elecciones 2018, doctor. Entonces, sí, hasta la medianoche de hoy tienen los partidos políticos para presentar propuestas de coaliciones y más bien legalizarlas ante el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo avanzó finalmente el PDC en este tema? ¿Van en coaliciones? ¿Qué lugares son los estratégicos? ¿Van solos? ¿De qué manera? La verdad que las cosas cambiaron y cambiaron grandemente después de las últimas reformas de la ley de partidos políticos. Ya no es cosa que la dirección de los partidos nos volcábamos al territorio a buscar promover coaliciones por aquí y por allá, sino que ahora quedó pues como escrito ahí de que todo tiene que ser de abajo hacia arriba. Entonces, en el caso nuestro, nadie puede decir en ninguno de los 14 departamentos que llegó un miembro de la dirección a promover coalición alguna, fuese a nivel de municipios o a nivel de diputados. Y en algunos casos se me acercaron, no voy a preguntar quiénes, pero se me acercaron de otros partidos a decirme: mira, ¿y una coalición en tal parte? Pues ve y pregunta, que tu gente le pregunte a los nuestros en tal lugar y que nos cuenten. Y dependiendo de eso ya nosotros podemos pues venir a facilitar, a contribuir al esfuerzo que estén haciendo. Pero hoy por hoy las coaliciones que tenemos nosotros totalmente reportadas, aunque todavía el día es largo, que es hasta las 12 de la noche que se pueden presentar documentos y hay pláticas en ciernes, pero en cuanto a diputaciones, en la Democracia Cristiana llevamos una coalición en el departamento de San Miguel con el Partido de Concertación Nacional. No resisto la tentación de exaltar con gratitud y admiración que Reinaldo Carballo, nuestro candidato, Partido Demócrata Cristiano, a primer diputado en la lista, en la planilla del departamento de San Miguel, es un hombre que no es alguien que va a venir a hacer propaganda o a hacer campaña. Él es un ejemplo viviente de alguien que pudo emprender un centro educativo donde los muchachos aprendieron haciendo, y el 98% de los muchachos que salen graduados, 95-98% que salen graduados ahí, tienen un trabajo, porque realmente él pudo orientar la formación de jóvenes, de un colegio de más de 2.000 alumnos, la orientación de jóvenes hacia aquellas áreas que el país realmente está necesitando. Y él va con una idea muy firme de incidir en modificar el sistema educativo en nuestro país para garantizar que los jóvenes tengan acceso a trabajos que les garanticen un empleo con un salario digno. Bueno, esa es la coalición que tenemos nosotros reportada e inscrita. Este día en la mañana creo que se presentaron los documentos al tribunal, eso a nivel de diputados. Sí. Hay otro par que se han estado hablando, pero no han terminado de cuajar. En cuanto a municipios, hay, preferiría pues que termine el día, para yo pues poder decirlo, pero de hecho, ahora bien, sí, este día termina el plazo para inscribirlas en el tribunal. Ahora, las coaliciones municipales, por ejemplo, eso es indistinto de que puede ser el FMLN, GANA, PCN, Arena, es decir, hay ese tipo de apertura para que, digamos, en los municipios decidan, hayan decidido. Como digo, nosotros no le hemos dicho a ningún municipio: miren, ustedes tienen restringido o prohibido. Asamblea General a ustedes les dejó abierto. El PDC dejó abierta y es que era también como en una forma extensiva, si quieres, pero respetar el espíritu de la ley,
que lo que hace es que sean los municipios los que erijan sus propias coaliciones. Y claro, ellos tienen que exponer las razones. Y también la dirigencia tiene el deber y la responsabilidad, pues el derecho de velar porque todo eso sea transparente. De tal manera de que, pues eso, estaremos esperando el resultado al final del día. San Salvador llevan candidato. San Salvador, candidata. En San Salvador, en la democracia cristiana, pues este servidor, que es el único diputado y su secretario general del partido, me vi motivado y lo hicimos así, de presentar una planilla a elección con los afiliados del departamento de San Salvador y me permití proponer que me permitieran a mí, como un gesto, ir en la tercera casilla, que no fuese el secretario general y el diputado de San Salvador quien estuviera en la primera posición. Eso, William, como un gesto de apertura, que en lo particular considere necesario y creo que es lo que el país realmente necesita. Es también señal de apertura por parte de la democracia cristiana que alguien como Reinaldo Carballo, un formador de jóvenes, vaya en la primera casilla allá en el departamento de San Miguel. Es cuestión de apertura que Orlando Mena, pudiendo haber, pues, digamos, administrado el aparato de afiliados, porque pues la simpatía, la relación permanente que ha tenido por muchos años, y él decidió como soldado de la democracia cristiana asumir la responsabilidad de ir como candidato a alcalde, no de diputado, y abrió la lista, la democracia cristiana en Santana, a dos personas que nunca habían participado en política y otros que ya eran miembros del partido, pero los miembros del partido optaron porque los dos que recién ingresaban a las filas fueran en las dos primeras posiciones. Y así se sometió el listado. En La Libertad también llevan perfiles en nuevos. La Libertad fue exactamente lo mismo. Y los miembros del partido decidieron también, tendrás que entender que a mí me tocaba dar el ejemplo de abrir la lista de San Salvador. Lo mismo hizo la democracia cristiana en La Libertad. Lo mismo está haciendo allá en Sonsonate. Y están llevando candidatos que no necesariamente han sido camiseta sudada del PDC. Exactamente. Y te quiero decir que en la democracia cristiana no existe ninguna restricción, porque en sus estatutos en ninguna parte se exige un periodo de militancia o de afiliación previo a postularse para un cargo de elección popular. Esa es parte de la parte estatutaria. De los estatutos del Partido Demócrata Cristiano. Doctor, en términos de... Y hoy hemos hecho el mejor esfuerzo por ser consecuentes con esos niveles de apertura que nuestros estatutos demandan. Bien, en términos de la transparencia del proceso, de cómo se está perfilando para, sobre todo la parte de preocupación que había con la utilización del equipo electrónico, computadoras y demás, el escaneo de todo el proceso, ¿qué tanto nivel de confiabilidad le está otorgando usted a lo que se aproxima? Hay un dato que también me interesa conocer su opinión y es sobre la posibilidad de que se pueda emitir un decreto transitorio en Asamblea Legislativa para legalizar a más o menos 200.000 centroamericanos, creo que la mayoría son nicaragüenses. Este tema último ha generado un poco suspicacia, algunos están viendo ya como la posibilidad de que puede pasar, pero son dos cosas las que le he preguntado. El tema de transparencia que también está vinculado a esto mismo. Sí, sobre la transparencia, pues estamos directamente informados y muy atentos a lo que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral. Nos hemos permitido pues participar en reuniones y sugerirle al colegiado algunas acciones, mayores niveles de transparencia que entendemos lo están tratando de hacer bien para que participen en la licitación de los medios tecnológicos el mayor número de empresas posibles y que ayuden a resolver, sea incluyendo o no la donación o la casi donación que se nos hizo por parte de Corea del Sur, obviamente, en cuanto a ciertos equipos, y sobre todo, pues, que todo lo que significa el cómputo del voto cruzado, que es el que genera mayor problema, que, fíjate bien, curioso, porque el voto cruzado no pasa del 15% del universo de la votación, pero ese 15% genera atrasos enormes para poder contabilizar. Sí. O sea, el segmento de voto cruzado es el 15% del universo de la votación. Es relativamente poco, o sea, el resto es voto directo un solo para voto, un solo partido político. Sí. ¿Verdad? El voto cruzado involucra, pues, haber cruzado el voto de un partido, de un candidato a otro. Y la complejidad siempre está en el fraccionamiento del voto, ¿no? Ahí está la complejidad, realmente. De tal forma de que veremos que los paquetes tecnológicos que ofrezcan, quienes van a, pues, ser en definitiva los proveedores, efectivamente resuelvan este
este problema. Lo otro que me preguntaba de los 200.000 centroamericanos o nicaragüenses en un proceso masivo de documentación, eso no es el by the book, ese no es el deber ser. Nuestra Constitución establece de que cualquier centroamericano de origen puede llegar a ser salvadoreño por nacimiento, ¿sabías tú? A tal punto que alguien que ha sido presidente en Nicaragua podría ser candidato presidencial en El Salvador. O sea, nuestra legislación lo permite. O sea, nuestra legislación es abierta, pero el trámite es individual. El trámite no es colectivo. Ya existe la Constitución, ya existen las leyes de la República y no habría ninguna razón para hacer esto en una forma masiva, porque además llama mucho la atención que eso se estuviese pretendiendo hacer en un momento electoral. Porque entonces parece que eso es votos. Eso no veo por qué han presentado o pretendido presentar eso ante la Asamblea Legislativa. Sí, porque es un decreto transitorio que en todo caso los partidos políticos tendrán que decidir. Si hay personas interesadas de Nicaragua, de Guatemala, en fin, de los países que fueron en la República Federal de Centroamérica y tienen interés a título individual, las puertas están abiertas y la ley está abierta para que vengan y sean salvadoreños, hasta de salvadoreños por nacimiento. Pero, repito, hacerlo en una forma colectiva podría tener motivaciones que no son aceptables. ¿El PDC no estaría dispuesto a acompañar con los votos? No, como repito, las leyes están encaminadas para que estos sean trámites individuales, no colectivos. Ahora, en términos ya generales, solo quedan meses para las elecciones. Sí. En los tiempos de cómo se están preparando ustedes en todo el tema de defensa del voto, obviamente las juntas receptoras de votos se supone que va a ser integrada por gente que son apartidarios, o no pertenecen más bien a partidos políticos, pero eso... A eso quería llegar. ¿Qué tan, porque lo veo un poco con duda, es decir, qué tanto eso es confiable o no, o al final puede ser más formalismo nada más? Que a la final, incluso cuando se presentó el decreto, porque esto vino también a raíz de un fallo de la Sala de lo Constitucional, a mí me dio gracia. Pues estamos ahí en el Pleno, yo no soy parte de la Comisión de Asuntos Electorales de la Asamblea, pero estoy ahí tratando de cachar al vuelo cuando me toca en la propia plenaria, y estoy viendo el texto del decreto que traían de la Comisión de Asuntos Electorales y veo que ahí hablaban de los delegados de los partidos políticos, que los partidos harían propuestas de sus delegados. Entonces yo, pues entre dientes, miren, pues, si el fallo lo que busca es ciudadanizar el cuidado del voto, de lo que se trata es que no sean delegados de los partidos, se trata de que sean delegados de la ciudadanía. Rapidito le pusieron chelito a la palabra de delegados y ya solo hablaron de listados propuestos. Y cosas por el estilo. Entonces, no, yo creo de que ahorita se están manejando formas, es mi impresión, francamente, se están manejando formas para que sean personas que no estén afiliadas en los partidos, pero siempre estén vinculadas con los partidos, las que van a terminar haciendo propuestas para cuidar el voto el día de. No podía ser un proceso tan rápido, creo yo. Creo que la sala pudo haber modulado, debió haber modulado los efectos de su sentencia para haber dejado mayores espacios de tiempo en cuanto a la necesidad de capacitación, William. Porque no es así nomás que tú llegas a sentarte a una mesa y ya tienes la ruta escrita de cómo vas a trabajar. Sí. Además que tienes que precaver contingencias. ¿Cuántas horas puede durar esos procesos? Ahora, pero he visto mucha responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral. Sobre todo. Pues le han tirado la ¿Hasta qué punto los partidos políticos o los partidos se han sacudido un poco la responsabilidad en esto? ¿Hasta qué punto el tribunal tendría la capacidad de asegurar que con personas distintas a las nóminas de los partidos políticos van a poder tener ahí instaladas las mesas desde las 5 de la mañana, desde las 5 de la madrugada, para poder pues cubrir los centros de votación? Yo te diría... Es bastante difícil, ¿no? Muy, muy difícil. Porque ustedes, los partidos políticos, tienen de alguna forma en la militancia un poco de disciplina, orden y todo esto, pero... Claro. Entonces, creo que el camino de haberlo hecho o pretendido hacer de un solo tajo, como que no es tan realizable. Entonces, que los partidos estén presentando sus propuestas, creo que al final, quitando pues esos detalles técnicos desde el punto de vista jurídico, pero creo que al final los partidos van a salvar el evento. Sea por las propuestas, sea porque el complemento del tribunal terminará haciendo eso, un complemento, pero quien va a estar ahí garantizando el cuidado del voto van a ser las propuestas de los partidos políticos. Solo cierro con esto, ¿van en los 263 municipios a nivel nacional o cuántos? No vamos en los 200
63 municipios. La cifra exacta te andaríamos alrededor de 150 municipios. En promedio. A nivel nacional. Diputados, sí, totalmente cubierto. Diputados, hoy estamos esperando porque se estaba hablando de posibles coaliciones, como buenos salvadoreños se dejan algunas cosas a última hora. Hay 3 departamentos en los que todavía se está terminando de hablar. Bueno, perfecto. Pero por lo demás, fuera de esos 3 departamentos, por supuesto que van planillas completas de la democracia cristiana en los otros 11 departamentos. Bueno, se nos fue el tiempo. Gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación nuevamente, William. Bueno, perfecto. Terminamos de esta forma Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vamos a ver mañana a 5 de la tarde en punto. Buenas tardes.